Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Aquí nuevamente traigo otra explicación sobre la salvación. Si ustedes están esperando la salvación, mi querido amigo, la salvación de la vida eterna, olvídese de eso. Después de la escatología consumada, ya no existe más salvación de la vida eterna, mi querido amigo. Vamos a comprender esto juntos, todos nosotros, raciocinando y con el discernimiento y el entendimiento del Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, dándoos cuenta del momento actual, que os ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros de cuando creímos. La fe en la esperanza, mi amigo, la fe en la esperanza de la salvación que no había acontecido todavía en aquella época. Bien, mis hermanos, entienda una cosa. Pablo, el apóstol, al hablar a sus destinatarios de su época, ya en el siglo I, sobre la salvación, este evento era para ellos en aquella época que vivieron antes y después de la cruz. Eran ellos que tenían esta expectativa de la salvación, de la vida eterna, en el Espíritu, de la vida eterna en el Espíritu. Nada de salvación de la carne, mi querido amigo, como enseña la religión evangélica y otras más denominaciones. Esta esperanza tan aguardada solo sucedió dentro de la gran tribulación con la destrucción de Jerusalén y su templo judaico. Este evento marcó la venida de Yahshua en el ámbito espiritual. Todo aconteció al mismo tiempo, mi querido amigo, tanto literal como espiritual. Por eso que Pablo dijo que la salvación de ellos allá, está diciendo a los romanos y a los judíos que estaban también ahí en Roma, o descendientes de judíos, que también eran llamados de gentiles, le estaba diciendo a ellos, que estaban tan cerca ellos de la salvación y de la venida de Yahshua, porque este evento había que acontecer dentro de aquella generación y no después de muchos siglos después, no 20 siglos después o 2000 años después, no. Era para ellos esa palabra en el primer siglo. Repare que en el comienzo del versículo de la carta de los romanos, Pablo está tratando y dice que conocía el tiempo de cuándo se diría o cuándo se daría la salvación, menos el día y la hora. Se le está explicando cuándo sería el tiempo de cuándo se daría la salvación, cuándo sería la venida de Cristo, pero no sabía ni la hora ni el día. El tiempo ya estaba marcado, mi querido amigo, por las profecías. Apenas era una cuestión de espera. Nadie sabía en aquel tiempo el día y la hora, más el tiempo del acontecimiento ellos sabían cuál era, porque hecho que había que suceder en aquella generación por las profecías que ya se estaban cumpliendo ahí. Voy a colocar un ejemplo. Una mujer cuando está cerca de dar a luz en el último mes, en el mes noveno, no sabe el día y la hora dentro de aquel mes número 9. Ella no sabe ni el día ni la hora cuando ella va a dar a luz, ¿verdad? Más el tiempo ella sabe que no va a pasar de 9 meses, de ese mes. Ella va a dar a luz, ese era el tiempo de aquellos que guardaban la salvación en Yahshua, ahí. Ustedes que están esperando una supuesta salvación que le ha metido la religión en la cabeza siglo tras siglo y que le ha prometido a ustedes, olvídenlo, mi querido amigo, porque este evento fue hace más de 2000 años atrás que ya aconteció. Repare en la carta de Pablo a los romanos, el tiempo verbal. Pablo dice, nuestra salvación, y no la salvación de aquellos que habían de nacer un futuro después, distante, o 2000 años después. Ustedes, mis amigos, respeten el tiempo, o respeten los tiempos verbales de la Biblia. ¿Quién es
quién es el remitente y quién son los destinatarios de las cartas del apóstol Pablo. Entiendo una cosa: quién escribió, cuándo escribió y para quién escribió. Con seguridad no fue para ustedes, no fue para nosotros y no fue para este siglo. Tenemos que respetar el tiempo y la época en cual el público que estaba siendo atendido ahí. Ahora vamos a hablar, mi querido amigo, sobre principados y potestades, que es muy distorsionado también por la religión evangélica, que llama de demonios principados y potestades, porque no saben, cuando leen la Biblia, no saben leerla con ese entendimiento espiritual. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la artimaña del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Esto es en la mente, mi querido amigo. Principado, dominio de un príncipe, sí, territorio sobre regencia de príncipes, individuo que ejerce función de gobernante o regente en la ausencia del líder auténtico. Potestades, potencia o poder, calidad o condición de quien manda, de quien ejerce dominio sobre algo. La potestad del dictador, ejemplo, Venezuela. En Venezuela hay una potestad, es el dictador Maduro y su combo. Potestando, individuo cuyo poder y riqueza lo torna soberano de una nación. Dios o divinidad, ser de poder absoluto, supremo, las potestades griegas, por ejemplo. Pablo en ningún momento, en algún momento alguno, cita que esta guerra es espiritual con ángeles caídos, supuestamente con ángeles caídos. En la muerte de Cristo, en la cruz, el diablo, si quiere decir la carne, fue destruido, la ley, la carne. Cuando hablo de la ley, ¿por qué hablo de la ley y hablo de la carne? Porque en el antiguo pacto, la ley se ejercía a través de la carne, ¿sí? El pecado, la carne, a través de la carne. Por eso el espíritu estaba muerto en el antiguo pacto y era la carne que estaba viva. Por eso las personas cuando morían, el espíritu quedaba en un lugar de descanso. Y Dios miraba, era la carne de la persona en el antiguo pacto. Ahora para Dios la carne está muerta y el espíritu está vivo. Cada vez que nosotros morimos después del año 70, el espíritu va directo a Dios. El espíritu no queda preso, no queda guardado en un lugar como en el antiguo pacto. En la muerte de Cristo en la cruz, el diablo, si la carne, fue destruido. Fue destruido. Las religiones evangélicas y católicas niegan eso, porque siguen hablando de un supuesto diablo. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, esto es la ley. ¿Cuál era el imperio de la muerte? La ley, porque la ley era el ministerio de la muerte. Hay que saber conjugar, leer. Cuando él está hablando del imperio de la muerte, era la ley, que era el ministerio de muerte en el antiguo pacto. Toda vez que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo la expresión diablo o Satanás, el apóstol Pablo está hablando del género diabólico que está en nuestra carne, de cada uno de nosotros. En Gálatas 5:19, de ese versículo, capítulo 5, versículo 19 en adelante, Pablo explica, y ahí encontramos muy claramente la división que existe en nuestro ser. En nuestro ser. La definición ahí aclara lo que viene a ser principado y potestades. Eso no tiene nada que ver con espiritualidad, o es el asunto es carnal. No tiene nada que ver con guerra espiritual ni nada de eso, como los evangélicos le hacen ver a sus seguidores. Son personas retenidas
que son personas que retienen el poder, son personas de gran influencia en la sociedad. Voy a colocar nuevamente el mismo ejemplo: potestades, la dictadura de Maduro, una persona que retiene el poder, y un grupo de ellos que tiene mucha influencia en la sociedad allá en Venezuela. Otro ejemplo, el dictador de Putin, Vladimir Putin, es otra persona, ese otro potestade que habla la Biblia, que retiene el poder de esa nación junto con su combo y tiene mucha influencia en la sociedad. Vea el ejemplo que el apóstol Pablo cita a los Corintios, en Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido no habrían crucificado al Señor de su gloria. Cuando él está hablando de los príncipes de este mundo, está hablando de los gobernantes de aquella época y de los líderes religiosos que crucificaron a Cristo en la cruz. Principados y potestades con cuerpo. En la época en cuestión solamente Pablo tenía este conocimiento. En aquella época solamente el apóstol Pablo tenía ese conocimiento. A Pablo le fue dado la dádiva de explicar el evangelio de la insondable riqueza de Cristo, sí, el evangelio de la gracia de Dios. Pablo era una tremenda potestad. El conocimiento de este evangelio estaba solamente en su mente, sí, en la mente de Pablo, que fue el único que Cristo lo llevó al tercer cielo a enseñarle la gracia de Dios para después enseñársela a los hermanos y a la gente de aquella época del primer siglo. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aunque Pablo pasa a diseminar este conocimiento mostrando posición de los santos en Cristo y determinando cuál sería la función de la iglesia, leemos Efesios 3:10 que dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Regiones celestes, sinónimo de lugares celestiales, mi querido amigo. La oposición vino con mucha fuerza. Las lideranzas, los principados y los potestades que en la época defendían la enseñanza de la ley mosaica y tenían grandes influencias sobre el pueblo, ¿sí?, sobre la sociedad de aquella época. De ahí Pablo expresa la lucha no entre ellos, o sea, entre carne y sangre. La batalla era con aquellos que quieren pervertir el evangelio de Dios. Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: mire una carta enviada al hermano Timoteo, explicándole el apóstol Pablo y diciendo: porque el Espíritu dice claramente que de los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu engañador y doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y ordenarán que con abstinencia de los alimentos que Dios creó para los fieles y para los que conocen la verdad, a fin de usar de ellos con acciones de gracia. Pablo cita ahí la palabra espíritu 2 veces, en esos 4 versículos que le leí, en esos 3 versículos que le leí. La primera la cita con E mayúscula, representando al Espíritu de Dios. Ya el segundo con E minúscula, representando una forma de enseñanza, una forma de comportamiento, espíritus engañadores, hombres malos y perversos, no son demonios o ángeles caídos. Esos espíritus engañadores que Pablo te dice son personas, son hombres malos y perversos y no son demonios como la religión evangélica enseña. Entonces, ¿qué irán a predicar más
si hombres que solo traían enseñanzas carnales, como hoy en día también lo hacen. Enseñanza diabólica y herético para satisfacer sus propias vanidades y sus propios intereses personales, para seguir engañando a las personas dentro de esas cuevas de ladrones llamadas de iglesia por los hombres. 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, no como quien golpea el aire, sino que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Vea la sabiduría ahí del apóstol Pablo. Pablo da a entender, yo no estoy por ahí luchando con un ser que no existe. Prácticamente vamos a cambiar el lenguaje al lenguaje de nosotros. Él está diciendo, yo no estoy ahí luchando con un ser que no existe. Luchar con el diablo es dar golpe al aire. Mi lucha es contra esa naturaleza carnal, o con ese cuerpo que me humilla, sí, con su naturaleza carnal, con su cuerpo que lo humilla, con los deseos pecaminosos, con los deseos de la carne, que el hombre siempre va a tener. Por eso Dios no mira nuestra carne, porque recuerde lo que dice allá en Génesis, después del diluvio, que dijo Dios, que Él no va a mirar más el hombre, porque es duro de servir, y no va a destruir más la tierra de esa forma, por culpa del hombre. Lo dice allá en Génesis después del diluvio. Se lo dice a Noé. Principados, potestades no dicen al respecto ángeles caídos. Esos son fábulas de la religión. Si son herejías, son mentiras, distorsionamiento de la escritura de la religión para meterle miedo a ustedes. El apóstol Pablo lo explica muy bien, que es principado y potestades, son gobernantes, son reyes, son reinos, son líderes religiosos de aquella época que manipulaban la sociedad con sus leyes, con la ley mosaica y con preceptos, con reglas, con doctrinas de hombres, como hoy mismo lo hacen. Nosotros aquí en Brasil tenemos un ejemplo, mi querido amigo. El presidente de aquí de Brasil se deja llevar mucho por la religión evangélica y hay mucha corrupción de esos tales pastores que son diputados, que son senadores, que son dueños de empresas religiosas llamadas de iglesia. Hay mucha corrupción y él se deja llevar eso. Entonces ese es, Bolsonaro es un principado o un potestad. Por ejemplo, es un principado porque es un presidente electo por el gobierno de Brasil. Maduro es un potestad porque es un dictador, una persona que se apoderó de las instituciones de Venezuela, del gobierno de Venezuela, y tiene sometido al pueblo de Venezuela con una dictadura. Chávez, Maduro, en Cuba, no me recuerdo el nombre de la familia Castro, en Nicaragua con Noriega, en Rusia con Vladimir Putin, tenemos también en Turquía, otro ejemplo más. Hay muchos ejemplos aquí en el mundo de varias dictaduras, en Siria. Tenemos muchos ejemplos en este mundo, hay casi 200 países y tenemos muchos ejemplos, que cuáles son los principales y las potestades. Entonces, allá en Venezuela hay un grupo de líderes religiosos que se unió a las potestades del gobierno, de la dictadura de Maduro, porque están recibiendo esos pastores y esas pastoras religiosos, están recibiendo dinero de la dictadura para dar con la boca callada y seguirlo apoyando a ellos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está predicando allá en su época, en aquella época. Entonces vino la religión católica primeramente y después la ortodoxa y la protestante, que salieron de la católica y empezaron a distorsionar toda la escritura para someter al pueblo que no lee, que no investiga, que solamente se deja llevar por hombres y por doctrinas humanas, con esas fábulas religiosas de esos hombres, para mantener a esos vagos
para ellos no trabajar y mantenerlo a costilla del pobre, diciéndole que es para Dios. Esos son los potestades de este siglo 2000, de este siglo XXI, del año 2022. Esos líderes religiosos con esos gobiernos. Pasó en el primer siglo, cuando Pablo estaba diciendo que ellos están esperando la salvación que venía de Cristo. En aquella época ya nosotros nacemos salvos en nuestra mente, no de la ley, porque nosotros nunca hicimos parte de la ley. Ellos sí se hacían parte de la ley. Ya nosotros nacemos salvos en nuestra mente con el entendimiento del Espíritu de Dios, ya escogido cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces esa era la explicación que el Pablo da ahí para su destinatario en aquella época y no para nosotros. Por eso es que tenemos que respetar el tiempo y el destinatario a quienes fueron escritas esas 14 epístolas de Pablo. Y les recuerdo que falta una epístola que la Iglesia Católica nunca llegó a conseguir, porque eran 15 epístolas que el apóstol Pablo escribió. La epístola de la Odisea, en el libro de Colosenses lo dice, la epístola de la Odisea, que la Iglesia Católica nunca pudo conseguir, por eso no está escrita ahí. Y por eso esa carta todavía 20 siglos después no ha aparecido, porque fue quemada o fue enterrada o fue destruida de cualquier forma. Entonces tenemos que por eso que yo siempre le digo, investiguen un poquito. Yo poco a poco vengo leyendo y vengo investigando. Yo no era una persona que leía mucho, pero ahora sí. Y salí de ese engaño de la religión. Yo era también que daba diezmo supuestamente y que era para Dios y era para estos pastores vagabundos, para ellos mantenerse y darse su lucro. Yo era uno con mi esposa que llevábamos ropa para que ellos donaran a la gente pobre que llegaba a pedir, y llevábamos comida y ellos no. Ellos lo que hacían era bazar para vender la ropa que uno llevara, sí, para lucrarse ellos y no para dársela a los pobres como uno creía que ellos iban a hacer. Mi esposa se dio cuenta primero que yo y ella me dijo, mire, aquí están vendiendo la ropa que yo traje. Entonces, ellos no están interesados en ayudar al pobre, ellos están interesados en quitarle dinero al pobre, para ellos seguir dando lucro, seguir comiendo, seguir durmiendo en aire acondicionado, estar en sus comodidades, y el pobre jodiéndose en la calle, cada día más, buscando cómo alimentarse, cómo vestirse, cómo buscar un trabajo, y el ignorante buscando cómo seguir largando la vaina para llevarle dinero a esos vagabundos llamados de pastores, apóstoles y profetas. Bueno, que pase feliz domingo y gracia y paz para cada uno de ustedes.